seguir estudiando las colecciones y para ello vamos a hacer una revisión en profundidad del código fuente de la clase Music Organizer en esta versión número 1. Voy a hacer doble clic sobre la clase para observar su código fuente. Bueno, lo primero que nos encontramos es esta línea de aquí. Dice import java.util.arraylist. Bueno, esta línea tiene relación con la librería estándar de clases de Java. Habíamos dicho que la librería estándar de clases de Java era una librería de clases que hacían tareas muy diversas y que los programadores utilizábamos ya que nos daban el trabajo hecho. Son clases que estaban probadas y realizadas por programadores profesionales. Sabemos que funcionan correctamente y sabemos que hacen su trabajo, un trabajo correctamente. Con lo cual, son clases que utilizamos comúnmente en nuestros programas. Un ejemplo de esta clase es la clase ArrayList. Y lo que estamos haciendo aquí con esta sentencia import es solicitar que esta clase ArrayList, que está en la librería, venga desde la librería a nuestro programa. Decimos que estamos haciendo una importación. Java denomina a cada uno de los conjuntos de clases que hay dentro de la librería estándar con el nombre package. En este caso, el package sería Java Util. Sería el nombre del package. Y a continuación tendríamos el nombre de la clase que queremos importar de la librería a nuestro programa. Estas importaciones se realizan siempre en el inicio del código. Esto es muy importante que no se nos olvide nunca. Si queremos importar una clase, lo tenemos que hacer en el comienzo de nuestro código. Una vez que esta clase ha sido importada a través de esta sentencia, podemos utilizarla a lo largo de nuestro programa como si fuera una clase que hemos hecho nosotros mismos. Si seguimos echando un vistazo a la clase, aquí tenemos la firma de la clase y aquí tenemos el único atributo que contiene esta clase, un atributo denominado files. ¿Y de qué clase es ese atributo? Pues aquí lo tenemos. Nos dice que es de la clase ArrayList, es decir, el atributo files va a ser una colección. ¿Pero una colección de qué? Hemos visto que la clase ArrayList es una clase que puede contener objetos de cualquier tipo. Habíamos visto que podía contener objetos de tipo perro, objetos de tipo coche, etc. Decimos que ArrayList es una clase genérica. Precisamente por eso, porque puede contener objetos de cualquier tipo. Entonces, en este caso, en el caso del atributo files, ¿de qué tipo son esos objetos? Pues serán de tipo string. Como vemos, este atributo es un atributo especial porque tiene definido un tipo que comprende a su vez dos tipos. Es de la clase ArrayList y a su vez es un ArrayList de string. Fijaros que utilizamos los operadores menor que y mayor que para especificar el tipo de objeto que va a guardar el ArrayList. Esto es debido, repito, a que los ArrayList son objetos de propósito general y pueden contener cualquier tipo de objeto. Pasamos al constructor. En el constructor solo tenemos esta línea de aquí, que lo que hace es, mediante el operador new, crea un nuevo ArrayList de cadenas. Aquí podemos ver que volvemos a especificar el tipo de objeto que va a contener ArrayList. Una vez creado este nuevo archivo, es asignado al atributo files, de tal manera que si hemos creado nuestro archivo, nuestro objeto ArrayList,
la variable files va a hacer, después de esta instrucción, referencia a dicho objeto. Fijaros una cosa, en este punto hemos vuelto a especificar que el ArrayList es un array de cadenas. Ya lo habíamos hecho aquí, en la definición del atributo files. Bueno, Java desde su versión número 7 nos permite hacer uso de lo que se conoce como operador diamante. Esto es, nosotros podemos eliminar en la creación del objeto la clase que indica el tipo de objetos que va a contener la colección ArrayList. Podemos eliminar string y Java deduce que vamos a crear un ArrayList de string fijándose en la declaración del atributo, fijándose en esa línea. Repito, esto de aquí, menor que, mayor que, se denomina operador diamante. Continuamos. Como vemos, en esta clase solo hay un único atributo, que es este de aquí, el atributo files. Podemos pensar, por tanto, que esta es una clase bastante sencilla. ¿Por qué es una clase bastante sencilla? Porque realmente casi todo el trabajo lo dejamos en manos de ArrayList. Es decir, los programadores que diseñaron ArrayList y los que metieron esta clase en la librería estándar de clases hicieron que ArrayList tuviera una serie de funcionalidades que son las que vamos a utilizar en el resto de nuestro código. Por eso, este programa va a resultar tan sencillo. Esta es una de las ventajas de utilizar la librería de clases que nos proporciona Java. Alguien ya ha hecho mucha parte del trabajo por nosotros. Vamos a cerrar un momentito. Vamos a compilar y vamos a crear un nuevo objeto de la clase MusicOrganizer. Voy a aceptar el nombre por defecto y voy a añadir un par de nombres de archivo. Por ejemplo, Shakira, Loba, MP3 y el siguiente, Café Quijano, Brasil, MP3. Lo que me planteo ahora es cómo sería el diagrama de objetos en este momento. Bueno, pues BlueG reduce en parte la tarea de imaginar dicho diagrama. Si yo hago doble clic aquí, o bien botón derecho e inspeccionar, me aparece una ventana que me representa el objeto MusicOrg1, que es un objeto de la clase MusicOrganizer. Si yo hago doble clic aquí, me aparecerá mi objeto ArrayList. En principio vemos que el objeto ArrayList tiene 3 atributos, pero no vamos a fijarnos en ellos. De hecho, esto lo voy a hacer muy rápido para que no os fijéis en ello. Bien, y estamos en el punto en el que me interesa. Bueno, el diagrama de objetos, por tanto, sería del siguiente tipo. Tenemos un primer objeto de la clase MusicOrganizer, denominado MusicOrg1, que tiene un atributo files, y ese atributo hace referencia a ¿qué objeto? A este de aquí. Este objeto de aquí es un objeto de la clase ArrayList que contiene cadenas de caracteres y que internamente no nos interesa cómo está creado. Solo nos interesa saber que internamente está haciendo referencia a 2 objetos que son las 2 cadenas que hemos introducido actualmente. Esta sería la cadena de Shakira
y esta sería la cadena de Café Quijano. Y este sería el diagrama de objetos en este momento. Vamos a pensar qué ocurriría si creamos si añadimos un tercer archivo. Añado ese y ahora voy a ir abriendo bueno, pues el resultado es que ahora mismo mi diagrama de objetos seguiría siendo muy parecido al anterior, lo único que ahora tendría una tercera referencia en mi objeto ArrayList a la tercera cadena, es decir, a la cadena de la canción de Rihanna. Y ese sería el diagrama de objetos, la situación que habría memoria en este momento. Vamos a cerrar. Y vamos a seguir echándole un vistazo al código fuente. Nuestro código fuente de la clase Music Organizer tiene 4 métodos, 1, 2, 3 y 4, que implementa las 4 funcionalidades que nosotros queríamos estudiar. Este método addFile sirve para añadir archivos. Fijaros cómo recibe un parámetro que es una cadena, y ese parámetro que es una cadena se le pasa al método add de la colección files, con lo cual para añadir a una colección, es decir, para añadir a un ArrayList, debemos de utilizar el método add de los ArrayList. Si nos fijamos en este otro método, getNumberOfFiles, lo que consigue es devolver, ojo, no imprime nada por pantalla, simplemente devuelve un entero. ¿Y cómo? Pues invocando el método size de nuestro atributo file, de nuestro atributo files. Con lo cual, para saber el número de elementos de una colección, debemos recurrir al método size. Es importante darse cuenta que los elementos en una colección se enumeran en un orden. Lo vimos anteriormente con el diagrama de objetos. Bueno, es fundamental saber que el primer objeto tendrá como índice 0, el segundo como índice 1. Suponiendo que esto sea un objeto, otro objeto. El objeto que ocupa la posición número 3 tendrá como índice el número 2. Es decir, es muy importante tener claro el concepto de índice. El índice es el número que nos permite hacer referencia a un determinado objeto de una colección. Repito, índice 0, primer objeto. Índice 1, segundo objeto. Los índices de una colección siempre empiezan por 0. Si una colección tiene 4 elementos, como esta colección que yo he pintado aquí, su último índice será el tamaño de la colección, es decir, 4 menos 1. El último índice es 3, el primero 0. Teniendo en cuenta esto, nos fijamos, por ejemplo, en este método, o mejor dicho, en este otro, el removeFile, que sirve para eliminar un nombre de archivo. Fijaros, le pasamos un parámetro entero, y lo primero que hacemos en esta línea de aquí es comprobar
Si ese parámetro entero, que va a representar una posición de la colección, va a representar un índice, está entre los valores válidos de los índices. Si la colección de archivos tuviera 4 archivos, los valores válidos serían 0, 1, 2 y 3. Fuera de ahí, no serían valores válidos para los índices de la colección. Es decir, yo no puedo decir que hay un objeto con índice 4 porque no lo hay. Por tanto, esta comprobación lo que hace es que si el índice es mayor o igual que 0, y si el índice es menor que el tamaño de la colección, es decir, podría ser 3 si hay 4 elementos, el índice es menor que el número de elementos, entonces echa mano del método remove de ArrayList. Y elimina, utilizando este método, el elemento que hay en la posición indicada por index. Es decir, si por ejemplo a este remove file le pasamos el parámetro 2, decimos el índice 2, como 2 es mayor que 0 y es menor que el tamaño de objetos, que el tamaño de la colección, si en este momento la colección tuviera 4 elementos, lo que haríamos sería eliminar el que está en la posición, el que está en el índice 2, es decir, este de aquí, el objeto que está en la posición 3, o lo que es lo mismo, el objeto que está en el índice 2. Ojo con esto de los límites de los índices. Si en algún momento de nuestra ejecución yo, por ejemplo, hiciera files remove y especifico aquí, por ejemplo, un 7, y mi colección solo tiene, en este caso ahora, 3 elementos, y yo indico el índice 7, esto me va a producir un error y me va a lanzar un error denominado index out of bounds. Bueno, este error, index out of bounds, es un error que aparece mucho cuando comenzamos a programar y viene relacionado porque estamos utilizando un índice fuera de los límites de la colección. Yo he utilizado el índice 7 cuando solo hubiera podido utilizar los índices del 1 al 3 menos 1, es decir, hubiera podido utilizar 0, 1 y 2. Fijaros también que ha sucedido. Vamos a apagar todo esto. Vamos a pensar que nuestra colección ahora mismo tuviera 3 archivos, 3 nombres de archivos. Por ejemplo, el de Shakira, el de Café Quijano, y el de Rihanna. Sabemos que esta cadena ocupa el índice 0, esta cadena ocupa el índice 1 y esta cadena ocupa el índice 2. Si yo ejecuto files remove 1, lo que sucede es que este elemento desaparece y mi colección quedaría de la siguiente manera. Este elemento que sería el de Shakira y que sería el de Rihanna. El elemento de Shakira seguiría manteniendo el índice 0, pero ahora el elemento de Rihanna vería disminuido su índice en 1. Es decir, si se elimina un elemento, todos los objetos que están a continuación de él reducen su posición en 1 y por tanto reducen su índice en 1. Este 2 ha pasado a ser este 1. Finalmente, el método listFile recibe como parámetro un entero
denominado index, el objetivo de este método es listar el contenido, el nombre del archivo que aparezca por pantalla. En esta primera línea, lo que se hace es comprobar que el índice introducido como parámetro es un índice válido, es decir, es mayor que 0 y menor que el tamaño total de la colección. Por ejemplo, en este caso tenemos dos objetos, el índice podría ser o 0 o 1, pero en ningún caso podría ser 2, o por supuesto tampoco podría ser negativo. Una vez que se comprueba que el índice es válido, entonces utilizamos el método get de ArrayList, con lo cual para obtener un cierto elemento necesitamos utilizar el método get. El método get, el método add que vimos antes, el método remove que también vimos antes y el método size que se utilizan en estas situaciones son todo métodos de la clase ArrayList. Si os fijáis, de hecho, lo que hacemos es files.size, files.add, files.remove y files.get. Y vemos que el atributo files es un ArrayList. Con lo cual, repito, get, add, remove y size son todos métodos de ArrayList. Para terminar, quiero quedarme con tres ideas. La primera, los objetos ArrayList pueden contener un número indeterminado de objetos. En este ejemplo que nosotros hemos hecho, solo hemos añadido 3 objetos, pero podríamos añadir tantos como la memoria RAM de la máquina nos permitiera. La segunda cosa importante que me quiero quedar de los ArrayList es que son capaces de devolver el número de elementos que tiene actualmente un ArrayList. Fijaros, cuando yo hice mi método getNumberOfFiles, utilicé el método size, que nos da el número de elementos de un ArrayList. Habría podido hacer otra cosa, habría podido añadir aquí, arriba del todo donde los atributos, tengo aquí el atributo files de la clase ArrayList, pues me podría haber añadido un private int number of files. Podría haber hecho que number of files valiera 0 en el constructor y luego, siempre que hubiéramos añadido un archivo, a continuación, en este punto, haber hecho que number of files se incrementara. Con lo cual, en mi atributo number of files tendríamos el número de archivos que tiene la colección. Pero fijaros, no hemos hecho esta opción, sino que hemos utilizado el método size de ArrayList. ¿Por qué? Bueno, si en la colección hay un método como es size que nos da el número de elementos, ¿por qué vamos a llevar nosotros la cuenta con otro atributo diferente? ¿Qué implica haber utilizado esta solución que yo he escrito a mano? Bueno, pues implica redundar la información. Tengo aquí una manera de saber el número de elementos y mediante el atributo numberOfFiles una segunda manera. En programación la redundancia nunca es deseada, con lo cual esta opción no es adecuada
y utilizamos el atributo size siempre que queramos saber el número de elementos. Y finalmente, la tercera cosa que quiero que os deis cuenta es que en un ArrayList hay un orden. Si yo tengo un ArrayList y tengo 3 elementos, el primero tendrá índice 0, el segundo índice 1 y el tercero índice 2. Si yo ahora añado un elemento mediante el método add, ese elemento tendrá el índice T3. Y si yo elimino este elemento, los índices se reorganizarán. El primero quedará en 0 como estaba, pero el segundo de 2 pasará a 1 y este pasará a 2. Luego, esas son las 3 cosas que quería destacar, y con esto terminamos la revisión de la clase Music Organizer.